Hoy presentamos ¿qué similitudes encontramos entre la naturaleza y el cuerpo humano? En el video anterior, hemos explicado las sorprendentes similitudes que tiene el universo con el ser humano, donde vimos el parecido en la composición del cuerpo humano con el espacio exterior. Pero también podemos encontrar diseños similares al cuerpo humano en la naturaleza conocida en el espacio interior, es decir, en nuestro planeta. Número 1. Las raíces de las plantas, el micelio de los hongos y la red neuronal del cerebro humano. La naturaleza nos sorprende constantemente con su ingeniosa forma de crear sistemas complejos y eficientes. Como vimos en el video anterior, las redes de neuronas del cerebro humano se parecen bastante a la red que forman los cúmulos de galaxias vistos desde lejos. Sin embargo, no es solo un parecido entre el cerebro humano y el conjunto de galaxias, sino que este diseño también se puede ver reflejado en la naturaleza del planeta Tierra, por ejemplo, en las raíces de las plantas y en la red que forman los hongos para comunicarse con los árboles a través del micelio. Las raíces de las plantas, el micelio de los hongos y la red de neuronas del cerebro humano comparten similitudes sorprendentes en su estructura y función. Y estas similitudes se centran principalmente en su capacidad para establecer conexiones y redes complejas que les permiten cumplir funciones vitales para la supervivencia. Entonces imagina lo extraño que es que todos los organismos o sistemas tengan esta peculiar característica en común. Todas son redes interconectadas que transmiten señales eléctricas, de donde probablemente nazca la conciencia, que sigue siendo un misterio a día de hoy. Por ende, tanto las raíces de las plantas como el micelio de los hongos y la red de neuronas del cerebro humano se caracterizan por ser estructuras ramificadas y altamente interconectadas. Todas estas redes tienen en común la capacidad de extenderse y comunicarse eficientemente con otras partes del organismo en sí, ya sea para absorber nutrientes, transmitir señales eléctricas o procesar información. Es decir, el mismo sistema en hongos, raíces, cerebros y galaxias. Qué interesante como todo parece tener el mismo diseño a grandes y pequeñas escalas. Imaginen que las raíces de las plantas transportan agua y nutrientes del suelo a través de la planta, el micelio de los hongos transporta nutrientes y establece relaciones simbióticas con otras plantas u organismos, y las neuronas transmiten señales eléctricas y químicas en el cerebro para procesar información y controlar funciones corporales. En todos los casos, estas estructuras están especializadas en la comunicación y el transporte de sustancias vitales. Número 2. La parte superior de los árboles y los pulmones. El sistema de los pulmones y la parte superior de los árboles comparten similitudes sorprendentes en su parecido físico, sin embargo, también comparten estructura y función similares. Estas similitudes se centran principalmente en su capacidad para facilitar el intercambio de gases y su adaptación para maximizar la eficiencia en la captación de oxígeno y dióxido de carbono, elementos fundamentales para la respiración y la fotosíntesis, respectivamente. Entonces, pensemos que, curiosamente, nuestros pulmones y la fotosíntesis de los árboles se alimentan el uno al otro, como sistemas dependientes entre sí. Nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, mientras que las plantas hacen el proceso inverso, usan el dióxido de carbono y expulsan oxígeno. Por ende, no solo son sistemas muy parecidos, sino que además se alimentan entre sí, tienen una estructura similar y una función casi igual. Es algo bastante peculiar, a lo que podríamos llamar el mismo diseño en distintos organismos. Número 3. Los troncos por dentro y las huellas dactilares. Los troncos de los árboles y las huellas dactilares humanas comparten similitudes en su estructura y función, a pesar de pertenecer a organismos muy diferentes. Estas similitudes se centran principalmente en su papel como estructuras de identificación única y en su capacidad para proporcionar soporte y protección. Tanto las huellas dactilares como la corteza de los árboles son únicas para cada individuo o especie. Además de su parecido visual de argollas. Ambas cosas son en sí un dibujo similar al de ondas, como las ondas que se generan en el agua o en el sonido. Las huellas dactilares humanas son conocidas por su singularidad y se utilizan ampliamente para la identificación forense y de seguridad. De manera similar, los anillos de los árboles tienen patrones distintivos que varían según la especie y pueden utilizarse para identificar diferentes tipos de árboles e incluso su edad. Número 4.
Las nueces y su parecido al cerebro con sus dos hemisferios. Las nueces y el cerebro humano han sido comparados debido a su sorprendente similitud en apariencia. Esta comparación es principalmente visual. Sería interesante explorar algunas similitudes, como por ejemplo: 1. Forma y apariencia. Este fruto seco es bastante parecido al diseño del cerebro, ya que podemos ver su parecido con los dos hemisferios cerebrales. Además, da la casualidad de que el cerebro, por su importancia, está escondido dentro de una bóveda de hueso a la que llamamos cráneo, y las nueces también están escondidas dentro de una cáscara bastante dura que las protege. 2. Nutrientes beneficiosos. Aunque la comparación visual es la más destacada, las nueces también contienen nutrientes que se consideran beneficiosos para la salud cerebral. Por ejemplo, son una buena fuente de ácidos grasos omega 3, antioxidantes y vitamina E, que se han relacionado con la salud del cerebro. Número 5. Los ríos y las venas. Los ríos y las venas actúan como sistemas de transporte que distribuyen fluidos de manera eficiente y unidireccional. Son sistemas bastante parecidos. Los ríos transportan agua y sedimentos desde las montañas hasta el océano, y las venas transportan sangre de regreso al corazón en el sistema circulatorio humano. Ambos sistemas se ramifican en redes complejas, los ríos se ramifican en arroyos y afluentes, y las venas se ramifican desde las venas principales hasta las más pequeñas, distribuyendo la sangre por todo el cuerpo. ¿Y tú por qué crees que estos diseños se parecen? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Regálanos un me gusta si te ha gustado el video y suscríbete para que lleguemos a los 1000 suscriptores. Bienvenidos al club.